¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Esto que estáis viendo es imagen en directo de los líderes ahora mismo de este rally, Ciudad de Langreo, Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. Camino de la línea de meta de la tercera especial de este rally Ciudad de Langreo, el tramo Baeres-Lantero. Escuchamos a Alberto Ordóñez y a Pablo Sánchez. Derecha 7, 10, frenando, izquierda 6, 20 rectos, frenando mucho para derecha 3 menos en L, tocar 50 rectos. Ras por medio, fondo, 10, derecha 7, 20, frenando, cambio asfalto, izquierda 6, quedar 20, frenando, camino, derecha 5, para izquierda 8, corta, fondo, 20, frenar, nada, izquierda 6, pasar, 20, frenando, camino, izquierda 4, 4 en camino, tocar, para derecha 4, quedar 10, para izquierda 4, media larga, acaba ras, fondo, 20, derecha 6, fondo, atención, frenando mucho, 10, patina, izquierda 2, redonda, patina, izquierda 2, redonda, 20, frenando, tarde, derecha 4, media, no y mala, 10, frenando mucho, izquierda 2, redonda y lenta, 2, redonda y lenta, 10, derecha 6, corta, embaguada, 20, frenar nada, en salto, derecha 6, 30, izquierda 8, fondo, 20, frenar poco, derecha 6, 40, frenando, tarde, izquierda 4, media, larga, se abre a 6, fondo, 20, abre a 6, fondo, derecha 7, corta, fondo. Ahí estamos viendo a Alberto Ordóñez y a Pablo Sánchez. Venerando, buenos días. Así hemos empezado el programa, con ritmo, con velocidad y con los líderes que les estamos viendo en directo. Sí, no podíamos empezar de mejor manera y lo vemos ya en esa bajada hacia el entrego. Va a bajada trepidante, rapidísima, y que bueno, tendremos ocasión de ir comentando a lo largo de la mañana. Pues vamos a seguir disfrutando con los líderes de este rally Ciudad de Langreo, con Alberto Ordóñez y con Pablo Sánchez. Fondo, 30, frenando, derecha 6, quedar 10, para izquierda 5, pasar, 5, pasar, 20, frenando poco en valle, izquierda 6, larga, pasar, 40 rectos, frenando, Casa Blanca, derecha 4, 80 rectos, fondo hasta la marquesina, ras por medio, fondo 40, frenando, antes de poste, derecha 6, abrir 10, derecha 7, caes izquierda 7, fondo 10, derecha 7, fondo 20, frenar poco, izquierda 6, 20, frenando, derecha 7, por izquierda 6, patina, abrir 10, frenando mucho, parar, izquierda 2, para derecha 6, fondo, casi izquierda 7, fondo, 30 rectos, izquierda 9, fondo, 10, frenando, derecha 5, patina, patina, 5, el último kilómetro antes de llegar a meta. el poste, izquierda 7, fondo, 30 rectos, frenar poco, empuje, izquierda 7, para derecha 6, para izquierda 7, ya está, para derecha 7, fondo 10, derecha 7 menos con ras, 30 rectos, frenando mucho, después de camino, derecha 3, redonda, 10, izquierda 9, fondo 30, frenando, para tarde, portilla, derecha 5, quedar 20, frenando, izquierda 5, quedar 30, en inicio, valla, derecha 7, frenar nada, para izquierda 6, 30, frenando por dentro, patina, derecha 6, en tierra 5, parar en 10, izquierda 3, lenta, 20, atención, cristal, frenando, derecha 7, 10, cristal, derecha 5, corta, cristal, 30, izquierda 7, larga de 20, fondo, quedar 10. Esas dos notas no pueden ser más claras, lo de cristal. Izquierda 2, redonda. Muy delicada la parte final de este tramo, sí, que estamos viendo, es muy delicada. Muy delicada. Sí, porque patina mucho, además hay una humedad que hasta ahora con la salida del sol está secando la carretera, y bueno, pues está en ese punto en que pues ahí está, línea de meta para Alberto Ordóñez y para Pablo Sánchez. Esto es lo que ha pasado en el tercer tramo. Nosotros estamos ya en directo en esta cuarta especial del día, la Gueria Bimenes. Un tramo de 12 kilómetros que veremos en qué condiciones está. Un poquito más seco, la parte más alta, la zona de la Cruz, pero que tiene una parte final tremendamente complicada en camino de San Julián de Bimenes. Ya es muy difícil, delicada. Estando completamente seca, porque ya patina mucho, pues en las condiciones que la estamos viendo hoy, que está entre húmedo y seco, y después de haber de la primera pasada, que han pasado 80 vehículos, ya nos comentaban que estaba obviamente bastante más sucia y bastante más complicada, porque hay barro, suciedades, bueno, va a estar entretenido. Bueno, pues os lo vamos a contar todo a partir de ahora y prácticamente hasta la 1 de la tarde, todo lo que va a pasar en esta cuarta especial del Rally Ciudad de Langreo. Bienvenidos a todos y todas.
A partir de las 11:32 es cuando tomarán la salida Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. Les acabamos de ver cómo finalizaban esa tercera especial. Recordamos que ellos son los líderes sólidos. La clasificación después de la tercera especial, después de las primeras dos especiales, porque la tercera aún no han pasado por ahí gran parte de los que están ahora mismo en cabeza, pues tenemos a Alberto Ordóñez como líder sólido, además con casi 40 segundos de ventaja sobre Pablo Vigil y Kevin Zamarreño, y con Félix Macías ubicado en la tercera posición a 42 segundos. Distancias importantes ya en solo dos tramos. En el tercero, que acaba de finalizar, veremos si se amplía o no, pero la sensación es que Alberto va rodando muy cómodo, sin arriesgar, y que algo raro tiene que pasar hoy para que pierda la victoria en esta rally. Sí, bueno, ya en los dos primeros tramos lo que estamos hablando es esa diferencia de casi 40 segundos, con lo cual además corre en casa, porque el tramo donde nos encontramos, tramo que vamos a ver en directo, acaba pues en la puerta de su casa prácticamente, aquí en Vimenes, con lo cual yo creo que esa distancia todavía aumentará un poco más. Y luego ya los tramos de la tarde, donde bueno, hay mucho más kilometraje, yo creo que se dedicará pues a controlar el rally. Lo bueno, pues tenemos mucha emoción por detrás, porque sí, el segundo y tercer puesto del podium está entre tres pilotos ahora mismo, los dos Skodas y el coche de José Manuel Álvarez. Entonces bueno, hay pelea, y destacar como siempre el quinto lugar de la X de David García, que es el primer no tracción total, pero ojo, es que con una X, un coche, en fin, muy buen coche, porque es un gran coche, muy bien mantenido y muy bien preparado, pero está obteniendo yo creo que un resultado como el que vimos en Cangas de Onís, o sea, un resultado espectacular. Este va a ser un rally, y lo está siendo, selectivo, duro y condicionado además por las condiciones meteorológicas que desde ayer por la tarde han complicado y mucho la situación de las especiales. Ahora mismo no está lloviendo, incluso aparecen en determinados momentos los rayos del sol, pero es que la tromba de agua que cayó en la tarde-noche de ayer, incluso a últimas horas de la madrugada, es importante, y eso es lo que ha complicado un poco la situación. En gran parte del tramo, concretamente este, pues prácticamente está casi seco, pero hay zonas que están muy sucias y muy embarradas. Sí, ahí quizás está el gran condicionante para muchos de los equipos que toman la salida. Sí, a ver, por la mañana todos los equipos, o prácticamente todos los equipos, salían con ruedas de agua, porque como tú dices, la tromba de la noche dejó mojado, no solamente mojado, sino que sacó barro, sacó mucha suciedad, porque llovió muchísimo y estaba muy sucia la carretera. Ahora, pues desde por la mañana y apareciendo los rayos del sol, se va secando, pero se va secando muy despacio, ¿eh? Yo creo que todos esperábamos que esto se fuera secando un poquitín más rápido. Se va secando despacio, y va a haber zonas que no van a secar nunca, es decir, en cuanto entremos en zonas emboscadas, zonas además con hojarasca, porque estos días de atrás hizo mucho viento, cayó mucha hoja al suelo, que junto con el agua, pues bueno, hacen ese cristal que oíamos ahí al copy de Ordóñez, como le cantaban dos curvas, ¿no? Entonces todo eso va a condicionar mucho. La segunda pasada, lógicamente, los tramos van a estar mucho más sucios después de 80 vehículos pasando. Nos comentaban coches de la caravana de seguridad que, sobre todo, es la primera especial en la que veíamos ahora a Alberto, pues estaba bastante mal, había salido mucha suciedad, porque además es una carretera, sobre todo la primera parte, muy emboscada, con muchas curvas de morder y muy, muy complicada en ese sentido, y que seguramente lo va a poner peor. En esta, bueno, es un poco más abierta, sobre todo la parte de la bajada desde la cruz aquí. ¿Qué te parece si enseñamos a la gente cómo es el tramo? Pues adelante. Mira, vamos a enseñarle a los espectadores cómo es este tramo, cómo es el perfil de esta cuarta especial que comienza en La Gueria, que termina aquí en San Julián de Vimenes. Un tramo en una primera parte que es de ascenso hasta la Camperona. Luego llega hasta esa parte. Yo creo que prácticamente la carretera habrá un carril seco. Lo divertido empieza camino del Alto de la Cruz, pero sobre todo en la segunda parte, una segunda parte en descenso, venerando, que ahí sí es muy selectivo. Es un tramo muy rápido, pero tiene una parte final muy, muy difícil. Sí, a ver, la primera parte, como tú dices, aparte es un tramo muy conocido por todos los pilotos. Eso ya se ha tenemos hecho, que decir, ¿no? 1000 variantes. Porque se ha hecho hacia arriba, hacia abajo, de todas formas. Pero lo que tú dices, hasta el Alto de la Camperona es un tramo, y desde el Alto de la Camperona, bueno, desde la Cruz, digamos, porque ahí hay un tramo intermedio muy rápido que además vamos a tener oportunidad de ver. Luego está ese famoso cruce a derechas, que ya se empieza toda la bajada, donde la carretera cambia el asfalto, patina mucho más, es muy, muy, muy técnico. Y como se suele decir, el que se atreve y se tira hacia abajo, pues saca buenos tiempos, y si te retraes mucho te puede caer la del pulpo. Entonces ahí es donde va a estar,
donde va a radicar un poco la clave de este tramo y sobre todo el agarre, que yo creo que no van a tener confianza ninguno, porque va a haber zonas donde lo van a ver completamente seco, que va a parecer que agarra y no es así, y otras zonas donde va a estar más húmedo y habrá que controlar mucho, sobre todo son frenadas fuertes, son curvas que se cierran y ahí es donde más hay que tener ese tacto. Es un tramo precioso en todos los sentidos que se haga y sobre todo este final aquí en el mismo pueblo de Vimenes, pues para disfrutarlo. Seguro que para muchos está aún en el recuerdo, está prácticamente no, es en este mismo sentido. Se disputó un tramo del Rally Princesa de Asturias, aquí ganó José Antonio Suárez, una victoria en el Rally Princesa de Asturias, creo que en el 2023, cuando en ese año se hizo el formato mixto del Princesa y se celebró justo aquí a apenas 50 metros donde nos encontramos. Y ya que hablamos de celebraciones, no va a ser aquí, en San Julián de Vimenes. Uy, si hubiese sido aquí, seguro que lo iba a disfrutar por partida doble, sí. Porque es que Alberto Ordóñez corre en casa en este tramo, pero es que hoy tiene en sus manos certificar de manera matemática el título de campeón de Asturias. Sería su segundo título, la verdad es que lo tiene francamente bien, necesita acabar entre los 7 primeros clasificados y ahora mismo lleva una renta de más de 40 segundos sobre el segundo. Y ahora mismo es que su rival es Rodrigo Beteta, que marcha séptimo en la clasificación. Y salvo problema mecánico o algún problema de otro tipo, yo creo que el campeonato hoy queda sentenciado. Pero repito, hay mucho más por detrás, ¿eh? No solo nos vamos a fijar en el campeón, sino que yo creo que hoy la pelea por esos 3 peldaños del podio, bueno, pues será lo que nos dé mayor espectáculo. Pues lo dicho, hoy en este Rally Ciudad del Langreo es probable, no, casi seguro, se va a decidir quién es el nuevo campeón de Asturias de rallies. Salvo sorpresa mayúscula, el Rally Ciudad del Langreo resolverá de manera matemática el título de campeón de Asturias de rallies. Alberto Ordóñez lo tiene todo a favor para conquistar su segundo entorchado tras una temporada en la que ha sido el gran dominador. 3 victorias y un segundo puesto es el balance que acumula el de Vimenes en los últimos 4 rallies, tras un arranque de año accidentado en Tineo. Allí tenía ganado el rally, pero una salida de carretera en la penúltima especial le dejó sin sumar puntos. Ahora, y tras enlazar 3 triunfos consecutivos, las matemáticas juegan a su favor. Necesita terminar entre los 7 primeros clasificados y ya será campeón. El momento le llega de nuevo en el Rally Ciudad del Langreo, prueba en la que también certificó de manera matemática y hace 2 años su único título de campeón. Pero también esta prueba fue en la que, por ejemplo, acabó de perder sus opciones al título en la edición de 2021. Ese abandono fue determinante en la resolución de un título que acabó siendo para Óscar Palacio en la última prueba, la de Cangas del Narcea. Precisamente el langreano vuelve a ser su máximo rival por la victoria en Langreo. 6 victorias acumula Palacio en un rally que vuelve a sorprender con un recorrido selectivo, duro y que pone a prueba a pilotos y máquinas. Pues sí, aquí ha vivido, curiosamente, Alberto, las 2 caras, ¿eh? El título y también cuando perdió aquel otro campeonato que prácticamente tiene en la mano y que al final en Cangas del Narcea se acabó llevando Óscar Palacio. Sí, bueno, son la historia de las carreras, ¿no? Lo que digamos. Mira, tenemos ya los tiempos del tramo anterior, de esa tercera especial, de ese Baeres Lantero en su segunda pasada. El mejor tiempo vuelve a ser para Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. La segunda posición, en este caso, es para Félix Macías y Alejandro Portela, y la tercera para José Manuel Martínez y Alejandro Antuña, lo que comprime todavía aún más esa pelea por la segunda posición, porque bueno... Y mira, estamos viendo, ahora mismo lo que estáis viendo es la imagen del coche cero que está afrontando esa parte de descenso que os decíamos, ahí es quizás en donde más mojado se va a encontrar y más deslizante está el tramo, que es precisamente, ya hay un ligero zonas secas, pero todavía no hay carril. Sí, pero es que eso engaña muchísimo, porque eso cuando vas corriendo te da la sensación de que puedes atacar un poquito más, porque hay zonas que vas viendo la frenada seca, pero luego te encuentras con la sorpresa de que no, de que no es así, ¿no? Es decir, está, bueno, pues ahí vemos al coche cero, que hoy pilota, por cierto, Pablo Fanjul. Y que, por cierto, lo veíamos anteriormente, que está dentro de la caravana de seguridad como jefe de seguridad un
un gran piloto gallego, Luis Pilariño, que le veíamos anteriormente por aquí. Hoy no está corriendo, sí lo hizo en el Rally Montaña Central, pero hoy está dentro de la caravana de seguridad. No tenerlo hoy aquí porque estoy seguro que nos hubiera dado también mucho juego y mucho espectáculo, ¿no? Ahí vemos esa preciosa imagen desde el dron del Hyundai de Pablo Fanjul. Llevamos viendo permanentemente cómo esa parte es la que más va a tardar en secar. Es probable, no va a secar en esta pasada, pero curiosamente en el otro lado, al otro lado del valle, en la subida hacia la Camperona, es donde más despejado está, donde este aire va a ir secando, la temperatura es bastante buena y ahí sí que se van a encontrar con ese doble tramo, una primera parte mucho más seca y la segunda mucho más delicada. Yo, la verdad, la mayor complicación la veo en los tramos de la tarde, porque por la tarde sí que, bueno, en teoría debería de secar un poco más la carretera, pero es que ahora mismo con lo que estamos viendo a la velocidad que se está secando aquí, con viento, sol, no mucha temperatura porque la verdad que hace bastante frío, teníamos 7-8 grados hace nada, eso también, bueno, pues no va a ayudar a que seque demasiado, sobre todo en las zonas más emboscadas, ¿no? Y con lo cual la elección de neumáticos, sobre todo a los equipos, repito, que se están jugando algo, sobre todo en esa segunda posición, que ahora mismo tiene Félix Macías, con José Manuel Martínez, ahora que ha adelantado a Pablo Vigil a tan solo 7,8 segundos y a Pablo Vigil a tan solo 0,7 décimas de José Manuel, o sea que está la cosa apretada. Mira, y vamos a irnos a la cámara interior de Alberto Ordóñez, que tiene que estar ya en la zona de salida porque el tramo tiene que estar a punto de comenzar. Le tenemos en el control horario ahora mismo, todavía no ha llegado a la posición de salida. La hora fijada para este tramo era a las 11:32. Pues me da la sensación de que no va a arrancar, evidentemente, 32, a la hora. 32 no va a arrancar. Porque está todavía Alberto en la zona del control horario. El tramo anterior haya empezado también con un par de minutos de retraso, pero bueno, ya están, de todos formas, ya están colocados. Mira, ahí se está dirigiendo ya hacia la zona de salida. Sí. Alberto Ordóñez, Pablo Sánchez con este Citroën. Alberto, que viene además de lograr un podium en la última prueba del Campeonato de España de rallies de asfalto con esta unidad, con el Citroën. Es probable que sea la penúltima o quizás la última carrera con esta unidad, porque el año que viene, si todo va bien, Alberto no va a estar al volante de un Citroën. Sí, bueno, las noticias que tenemos es de que cambiará de marca a un vehículo más nuevo, más, se supone, más evolucionado, más de última generación. Él ya lo ha dicho, Lancia. No vamos a descubrir. Yo creo que es hoy por hoy es el gran deseado de todos, ¿no? Sí. Primero porque es una marca histórica. Me da la sensación de que vamos a ver unos cuantos Lancias el año que viene en España. Es una marca histórica dentro del mundo del automovilismo, es una marca que siempre, bueno, pues ha estado ahí presente y que hacen las cosas muy bien, y estamos todos convencidos de que va a ser un buen coche. Va a ser el último en llegar, se supone que va a ser el más evolucionado, el Coco, el coche a batir va a ser el Lancia del. Bueno, pues ahí les tenemos. ¿Qué te parece si nos subimos dentro del Citroën? Estos segundos previos, estamos ya en la cuenta atrás para que se ponga en marcha, y lo van a hacer ya. Así que vamos a disfrutar desde el Citroën de Alberto y de Pablo. Izquierda 8, quedar 10, frenando, derecha 4. Para izquierda 4 doble, acaba a fondo, 30. Izquierda 8, corta acá, es frenando, derecha 5. Abrir 30, frenando, para derecha 4, patina, 4 patina. Para izquierda 2, no. Abrir 20. Izquierda 6, fondo, quedar 10, frenando poco, derecha 5, media, quedar 30. En fin, parche, izquierda 6, atención, quedar 20, patina, derecha 3, media, 40 rectos. Derecha 7, fondo, quedar 10, frenando, izquierda 5, media, patina, abrir 20. Izquierda 7, fondo, abrir 20, frenando, izquierda 5 menos, patina. Media y patina, 3 media y patina, 10. Ahí estábamos viendo al Citroën en esta primera parte, camino de Pulliu y del Alto de la Camperona. Caes derecha 4, media, 20.
izquierda 9, corta fondo, abrir 30. Mucho más seco, Poste izquierda 7 fondo, mucho abrir más seco. 40 retos en casa, izquierda 7 Y fondo. un tramo abrir que, 20 sobre todo en la frenando, parte de la izquierda 6 bajada, para derecha 5. yo creo que Alberto, quedar incluso 10. si el Para copiloto izquierda no le 6, dice nada, va a abrir 10 bajar frenando, izquierda 6 de menos, para memoria, derecha porque 4 media. bueno, baja Caes izquierda literalmente 4. al pueblo de San Julián de Derecha Vilmenes, donde 9 nos fondo, encontramos 70. nosotros ahora mismo, ¿no? En fin, vaya, Está aquí derecha ya 9 muy fondo, cerca quedar y luego 20 subiendo hacia la frenando, Camperana, izquierda 5 tocar en y esa parte patina. un poquito más emboscada. 30 Ahí vemos donde retos, está emboscado, sí que se ve más atención, humedad, sí que se ve derecha 2, redonda, un poco peor. quedar 20. Izquierda 3 en L, 3 en L. Para derecha 4, redonda y aguantar. Ahí estamos viendo las humedades que hay, y muchas, y sobre todo esas zonas, de repente zona seca y te encuentras con una humedad, y si te la encuentras en una frenada es un problema. Sí, es lo que comentábamos antes, que no te puedes confiar demasiado porque no sabes lo que te vas a encontrar en la parte que no ves, ¿no? Es decir, la parte vista, ahí vemos por ejemplo esa zona ya es mucho más abierta, está todo mucho más seco, pero de golpe te pones en una zona emboscada, una zona sombría y está húmedo, y como sea el sitio donde tienes que pisar el freno, pues lógicamente te va a complicar. Yo creo que se va con ese miedo, aparte que se ve Alberto, bueno, pues con esa seguridad de saberse que lleva una diferencia súper amplia. Izquierda 6, pasar, no, 30 retos, frenando, derecha 6, para izquierda 5, cristal, quedar 20, derecha 4, media, cristal, no ha llegado a la zona de arriba, de la altura de la cámara. En el tramo los equipos más, ya están Rodrigo Betete y Caterina Álvarez, y va a salir ya Félix Macías, que tiene que estar ya a punto de arrancar esta especial. Derecha 6, media, fondo, 20, frenando, para izquierda 5, no y escupe, 5, no y escupe, 30, izquierda 7, corta fondo, caes derecha 8, corta muy técnica esta primera parte. Para en camino, derecha 5, luego es la parte intermedia entre la Camperona y el Alto de la Cruz, es una zona muy rápida, muy tendida, donde se alcanza las velocidades más altas de la ya le queda poco para llegar a esa zona. Frenar nada, izquierda 6, muy rápida, no fin, 50 retos hasta señal. Una zona con esa famosa recta. 50 retos, salida, derecha se cambia dos veces de carretera. Es una de las zonas más espectaculares y donde el automovilismo asturiano ha pasado en todos los sentidos también y de todas maneras, ¿no? Frenando, en camino, derecha 5, media, quedar 10, en señal izquierda 5, escupe la izquierda 30. Derecha 7, corta, fondo, abrir 20. Le estamos viendo, no está mordiendo más de lo necesario, está yendo a un ritmo, vamos a decirlo entre comillas, tranquilo. Sí. Derecha 8, fondo con ras. Para izquierda 9, larga de 3. Atención, quedar 30. A ver, no tiene ninguna necesidad, yo creo que ni tan siquiera de morder o de arriesgar, ¿no? Simplemente, como se suele decir, con ir por la carretera, que el polo negro, con la diferencia que tiene, no. Para derecha 7, posible, y además el conocimiento que tiene del terreno, que izquierda 4, prácticamente en casa. Frenando, derecha 7, caes, izquierda 6, tocar, caes, derecha 8, fondo, abrir 40, izquierda 8, fondo, pisar 20, derecha 8, fondo, caes, izquierda 8, fondo, 40. Ahora llega a esa zona más derecha rápida. 9, corta, fondo, 20, frenando, derecha 8, para izquierda 6, con ras, no, caes, derecha 6, 20, ras por derecha, fondo, 10, izquierda 6, muy rápida, 50. Aquí está llegando y ahí empezará ya ese descenso rápido, muy rápido, camino del Alto de la Cruz. Atención, patina, frenando, izquierda 6, menos tocar en casa, quedar 40, frenar nada, derecha 7, 80 retos. Se lo sabe de memoria. Sí, izquierda 6, esa quedar, parte. para derecha 6, 10, izquierda 8, fondo, quedar 10, frenando, derecha Aparte 5, estamos viendo como los notas son súper detallistas, es decir, está marcando no solamente curvas, sino referencias. 9, corta, fondo, 40, frenando, portilla derecha 6, caes, izquierda 6. Pues ahí está. Derecha 9. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí cuando llegue, porque... Pues ya lo ha dicho. Sí, nota que va justo de rueda. Ahí está en esa zona rápida. Y ahí le rápida, tenemos. cambiando Esa zona de carretera, rápida. eso es. Arriba, frenando mucho para derecha 3. Y ahora ya le veremos desde el aire también a Alberto Ordóñez y a Pablo Sánchez, justo cuando ahora van a ese cruce hacia la derecha. Ahí está. Y empezarán el descenso ya camino de San Julián de Vilmenes. Derecha 5, tocar, quedar 20, cristal, pronto izquierda 6, ceñir, 10, derecha 6, tocar, quedar frenando, para en hueco izquierda 5, 20.
lo difícil que está, ¿no? Porque da la sensación de que está seco y realmente no lo está. Y vemos también como Pablo le va comentando el tema Cristal. Le va pegando trayazos, además. Además ves que no es una trazada limpia, que tiene que ir corrigiendo permanentemente. Para que la gente se dé cuenta, el tema de Cristal, es decir, lo que patina mucho, eso es en seco. Las otras tanto más en seco. O sea, entonces nos tenemos que imaginar que ahora, ahí lo vemos llegando a esas curvas, vemos como no arriesga prácticamente nada, no entra nada a morder, va, bueno, como tiene que ir, yo creo. Como lo tiene que hacer, ¿no? Pero es eso, es decir, la carretera patina muchísimo, ya de normal, pues en las situaciones que está hoy mucho más, ¿no? Entonces todas las ahí vemos cómo tiene que corregir. Vuelvo a insistir, cómo patina, y con los neumáticos que lleva un pelín justo en este tramo, y ahí es lo que está diciendo Alberto, que está patinando demasiado. Ahí tenemos en esa zona. A Rodrigo Beteta. Pasa Rodrigo Beteta y Caterina Álvarez con el 205 segundos ahora mismo en la clasificación del campeonato. Y hoy prácticamente pueden atar el subcampeonato de Asturias de rallies. Y aquí le tenemos muy cerca ya, poco a poco acercándose hacia la parte final a San Julián. Sí, ya está en esta parte de bajada. Tenemos el punto intermedio también de Alberto, recordamos en el kilómetro 5.600, 3.53. Pues 21 segundos le endosa 21 ya a Rodrigo Beteta y 10.9 a Félix Macías. Mira, tenemos ya también punto intermedio a José Manuel Martínez y Alejandro Antuña, tiempo de 4.087 a 14 segundos de Alberto. Ahí está Félix Macías, el piloto que vuelve a este rally Ciudad de Langreo con el Skoda, mientras ya está afrontando prácticamente los últimos 2 kilómetros. Alberto llegando a la línea de meta. Ahí vemos ahora a Rodrigo y Caterín en esa zona, en esas enlazadas, y ya muy pronto ya le tiene que dar muy poquito a Alberto para cruzar la línea de meta. Pues le tenemos ya, está aquí, prácticamente ya en meta. Ya está prácticamente en meta. Es que quedan, pues creo que son una horquilla. 200 metros, sí, la horquilla y la última horquilla, y estará ya en meta Alberto Ordóñez, Pablo Sánchez. Puta madre, cómo está arriba. Y ahí está. Meta para ellos, así que en cuestión de segundos creo que le hemos escuchado bien, cómo está de deslizante Patricia. Todo muy claro. Alto y claro, como se suele decir. 8.086. Ya tenemos aquí a Alberto Ordóñez, que hoy corre en casa en este cuarto tramo del día. Decía Alberto, Pablo, que estás corriendo en casa, pero también estás sufriendo porque se te estaba escuchando en directo en Lamboard decir que patinaba muchísimo, ¿no? Está muy sucio las mordidas, la verdad que el momento que tocas el barro ya no tiene grip el coche y ya es una lotería, porque quedas ahí en un punto que ni aceleras ni frenas y a la mínima pues la puedes liar. Intentamos venir a nuestro ritmo, haciendo un rally inteligente. Es jodido porque a veces quiero tirar un poco más, pero creo que no merece la pena, que el rally está ya muy de cara, queda la tarde que va a ser muy larga, se va a secar. Y nada, muy contento de acabar aquí en Vimenes, en mi casa, delante de toda mi gente, así que ¿qué más puedo pedir? Casi de memoria este. Bueno, sí, la verdad que lo conozco muy bien, pero aún así ya la época del Príncipe era muy difícil, hay que venir metiéndose muchísimo por las cunetas, si no es imposible bajar rápido. Lo siento por los coches de atrás, porque claro, se pone la carretera hecha una mierda, pero es lo que hay. Gracias. Gracias. Pues ahí se va, y mientras estaba Patricia entrevistando a Alberto, yo me estaba fijando en las ruedas y venían en la lona. Sí, venía, o sea, tenía razón, cuando decía que la cosa iba justas de ruedas, pues sí, porque además, bueno, así todo, ojo, ha bajado bastante tiempo, ha hecho un tiempo de 8.08 en esta segunda pasada contra los 8.20 de la primera. Tenemos en meta ya también, Patricia, Rodrigo Beteta. 6 menos quedar. Muy seguido. ¿Qué tal, Rodri? Sufriendo hoy por la mañana en este rally Ciudad de Langreo. Sí, sufriendo bastante. Los tramos patinan mucho. Y bueno, llegando a meta, que no es poco. Está costando que seque la carretera hoy. Sí, estaba. Es que ahora casi que está peor que por la mañana. Tenemos que poner ruedas ya más duras, más de seco.
los tramos iré patinando mucho. Entonces, a ver si acaba de secar el día y ya podemos ir por lo menos más a gusto. Hoy el top 5 cuesta meterse. Sí, está muy duro hoy el top 5. Ya solo con los 4 Rally 2 que hay y luego Chile y David que salieron con gracia hoy, nos está costando. Terminar. Sí, terminar y lo más adelante que podamos. A ver al final del día con terminar era bueno ya. Venga, pues a por ello. Gracias. Está también con nosotros Félix Macías, uno de los grandes protagonistas también del día en este Rally Ciudad del Langreo. Vamos a ver si podemos hablar con él. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás viendo el día? Bien, divertido, de momento divertido, con algún que otro susto, pero bien, tranquilo por el sitio y no sé si acertaríamos con las ruedas ahora, porque salieron todos con seco, nosotros con mojado, pero bueno, es lo que hay. Tramos bonitos, pero con este tiempo se complica. No, tramos preciosos y este tiempo y este barro aún los hace más divertidos, joder. No, muy bien, de verdad que es una maravilla de rally. Gracias. Gracias. Acaba de llegar y acabamos de charlar con Félix Macías, que de momento es el único que ha llegado con neumáticos de agua. Meta también para José Manuel Martínez. ¿Qué tal, José? Estamos dedicados, la verdad. Patina bastante, más que la primera pasada y bueno, está bien, divertido, pasamos Gracias. El tiempo de José Manuel Martínez. Meta para José Manuel, que marca el tercer mejor tiempo en la especial, a 25 segundos de Alberto Ordóñez, a 23.6 se ha quedado Félix Macías, que decía que es el único que ha aparecido con las cinturato. Sí, de momento es el único que viene. Táctica un poco conservadora, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo porque creo que no lo está que para trataba neumáticos de era agua. de, bueno, pues es lo que tú De decías, evitar José. sustos. Y mira, ya tenemos tiempo en línea de meta para Pablo Vigil y Kevin Zamarreño, Sí, pues mira, que digamos se habían despistado un poco en el pues les tramo tenemos anterior aquí. y aquí marcan el segundo mejor tiempo. de Segundo momento. mejor tiempo para Pablo Vigil y Kevin Zamarreño. Ya les tenemos con Patricia. Que recuperan la tercera posición. Pablo, mañana interesante entre Félix y tú. Ahora mismo has marcado el segundo mejor tiempo después de Alberto. No, bien, muy mal. Venimos sin centralita. Cambiamos de cascos en las primeras pasadas, los probamos allí y funcionaban y venimos los dos tramos sin centralita. O sea, venimos sin escucharnos, casi sin notas. Así que bien, y el coche entero, de milagro. Bueno, hoy se complica un poco todo, ¿no? La carretera y también… Estaba muy mal ahora, la verdad. Primer tramo y la subida y estaba mal. Pero bueno, bien, estamos aquí con el coche entero de momento. A seguir ahí peleando por el segundo puesto. Gracias. Pues ahí se marchan Pablo Vigil y Kevin con el Skoda. Estamos esperando que vayan llegando más unidades por aquí. El siguiente en aparecer será Daniel Sánchez y Borja Teja. Daniel Sánchez, que es también un rally de casa para él. Sí. Y vamos a ver también cómo llega en este caso. Mira, ya tenemos aquí recapitulando porque estábamos… Mira, ya está en meta. Daniel Sánchez se ha dejado 1 minuto y 2 segundos respecto al Alberto Ordóñez con el Fiesta, con el R2. Vamos a ver qué tal en el rally también para él, entre comillas, de casa. Bueno, tramos de sobra conocidos, pero bueno, con este día al final poca ventaja podemos llevar, ¿no? Porque está malo para todos. Sí, hay mucho barro y las segundas pasadas yo creo que va a ser un poco complicadas, pero bueno, nosotros vamos mejorando igual, que no estamos de andar en el coche, así que poco a poco. De estos, ¿cuál te gusta más? Este es más guapo, sí. ¿Porque vives en él? Porque vivo en él, vivo en salida. Porque te lo sabes, ¿no? Ya de… La salida sí. Gracias. Venga, hasta luego. Ahí se marcha Daniel Sánchez, piloto que
que este año corrió en Peñamayor y aquí, por ejemplo, en Langreo. Hace ya unos cuantos años, en el 2016, la verdad que su mejor resultado, pues prácticamente le tocó llegar al top 10, al top 10 con el 106 Kit Car. Estaban a punto de salir ya Jonathan Hernández y Baizán cuando estamos viendo a Chili Rodríguez pasar por esa zona. Aquí estamos viendo el C2 de Alejandro Álvarez y Villa, sí, pasando en esa zona ya acercándose también a la… Que además, como curiosidad, este piloto debutó en el Rally de la Felguera hace pues 4 años y no lo pudo terminar por una avería. Carlos Fernández ya en línea de meta, sí, a punto Daniel de tomar Abad, la salida. Hace un tiempo de 9:42.8. Y está a punto de tomar la salida ya Jonathan Hernández, como os decía, que en este rally no va dentro de la LVN Cup. Tampoco puntuó en el pasado rally de la Montaña Central y vamos a ver qué rendimiento da cuando va a tomar la salida en los próximos minutos. Meta para Carlos y para Daniel Abad, a 1:34 las diferencias, recapitulando, si nos vamos en la clasificación general, la diferencia ya de Alberto Ordóñez respecto a Félix Macías va a cerrar y cierra el bucle matinal con una diferencia ya de 1:22. Sí, bueno, es lo que hablábamos una antes, diferencia muy grande. Sí. Y insistimos, Alberto no ha estrenado neumáticos. No, bueno, le veíamos precisamente. Va con ellos en la lona y la diferencia de ritmo es muy alta. Sí, hay muchísima diferencia. Repetimos lo bueno que tenemos, pues esa segunda y tercer peldaño del podio, que está muy peleado, entre Félix Macías con el Skoda Fabia R5, Pablo Vigil y Kevin Zabarreño también con Skoda Fabia R5, y José Manuel Martínez y Alejandro Antuña con el Ford Fiesta R5, ¿no? Lo cual, bueno, pues eso, digamos, de cara al podium nos va a tener seguramente una pelea durante todo lo que resta de jornada. Pues repetimos, ahora llegamos al intermedio del rally y luego ya nos quedaría la jornada de la tarde. Mira, y el que viene con muy buen parcial en el intermedio es Chile Rodríguez y Gorka Genaro, Sí. Que vienen con el 205 ahora mismo en el kilómetro 5, pues a 24 segundos solo del piloto de Vimenes. Xabel Solís, estamos viendo en imagen. Que vuelve después de un par de piloto rallies de Les Arriondes. Sin estar ahí al quite. Y Xabel es de los que siempre, bueno, pues nos acostumbra también a grandes actuaciones, muy buenos rallies. Y este es Boris Crespo, ahí que vuelve después de no estar en el pasado rally, o sea, de no terminar, perdón, en el pasado rally de la Montaña Central, donde se tuvo que retirar. Y vamos a ver qué rendimiento le da aquí a Boris Crespo, que insistimos, tuvo un buen arranque de año, un sexto en Tineo, quinto en el Picos de Europa, pero en el Montaña Central, donde se retiró, y en la Espina, donde sufrió una avería y le condicionó un poco en el objetivo ese de liderar el otro campeonato de Asturias, ¿no? Sí, la clase media, como se suele decir, ¿no? Y aquí tenemos al AX, siempre son rapidísimos, siempre muy rápidos. De David García. Nos sorprendió, bueno, ya no nos sorprendió en el Picos de Europa porque ahí volvió a volar, pero es un piloto que se amolda a cualquier tipo de condición. Cuanto peor está, da la sensación de que es cuando mejor va ese coche. Mejor para él todavía. Es que ahí es donde sale a relucir el talento, ¿no? Cuando está muy malo, cuando patina, cuando está mal, pues él está haciendo, la verdad, un rally. De nuevo decimos, nos sorprende porque, bueno, pues es una montura modesta, porque es un Citroën AX. Ojo, acabó tercero en el Picos de Europa. Ahí estamos, muy buen Citroën AX, tampoco nos vamos a engañar, pero obviamente en estos momentos marcha, repetimos, el primero. Mira, de los, vamos a charlar con Chili de la Rodríguez, clase media, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí tenemos ya la línea de meta. ¿Qué tal, Chili? ¿Qué tal el día? Bien, la verdad que bien. Este tramo bajamos 8, creo. Estaba un poco más lleno barro, más seco, pero bueno, bien, alguna excursión por ahí un poco y un poco más. Gracias. Aguantar. Hace sexta posición en esta especial para Chili y Gorka Genaro con el Peugeot 205, y que provisionalmente lo lleva a la quinta posición. Tenemos una avería del dorsal número 17 de Jairo Álvarez, que le vemos ahí en imagen justo antes de llegar al Alto de la Cruz, en ese descenso rápido. Pues ahí se ha quedado Jairo Álvarez, que
que creo que ha tenido problema en Sí, la avería los trenes, mecánica. bueno, se ha parado en un una avería sitio, mecánica ahí hay una y entrada, bueno, está sí, fuera de la verdad es que carretera. puede haber dejado el coche un poquito más abajo, no está el cruce, sí, está simplemente hacer no la está curva. en la trazada de ningún otro coche, está, pero está apartado, aunque parezca que está en la carretera. Pero está ahí tiene apartado. problemas y vamos a ver si los consigue solventar, porque si no me da la sensación de que se habrá acabado el rally en Ciudad del Langreo para ambos. Tiene mala pinta por, digamos, esos gestos, ese lenguaje corporal. Estamos viendo ahí intentando arrancar el vehículo, pero parece ser que hay problemas. Ahí se ha quedado parado el dorsal 17. Me da la sensación de que ahí se va a terminar la aventura de Jairo Álvarez en este Rally Ciudad de Langreo. Seguimos con más coches que van llegando a la línea de meta. Ya tenemos el tiempo de Boris Crespo y de Xabel Solís, muy buen tiempo que ha hecho un séptimo mejor tiempo, justo por detrás de Chili Rodríguez y de Rodrigo Beteta. Y es el siguiente en aparecer en escena, Xabel Solís, que vuelve otra vez al campeonato. Xabel, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos el día después de tu vuelta? Bueno, bien. Está delicado, complicado, pero bueno, bien. Ahí vamos, aguantando, sobreviviendo. A estas alturas de año ya se nota, ¿eh? Sí, ya se nota, sí. Pero bueno, poco a poco. Venga. Vale, gracias. Ahí se va Xabel, que ha hecho el séptimo mejor tiempo. David García, le tenemos aquí también, vamos a charlar con él. Viene de ser tercero en el Picos de Europa. Vamos a ver qué tal, cómo ha vivido esta especial, Patricia. Séptimo en esta ocasión para David García, Alfredo García. ¿Qué tal, David? ¿Disfrutando del día o hoy todo lo contrario, no sufriendo para llegar? Estoy disfrutando muchísimo, estoy pasándolo muy bien. Y todo esto gracias a todos los amigos, sobre todo a Dani Pérez, que nos dejó ahí unas cosas para el coche que sin él hoy no podríamos estar aquí. Así que un saludo desde aquí para Dani. Hoy peleando por estar ahí arriba. Bueno, no veníamos con intención de pelear, veníamos con la intención de pasarlo bien, pero vamos a gusto y sorprendentemente nos están saliendo los tiempos, pues nada, seguimos. Venga, por ello, gran. Vale, gracias. Ahí se marcha David. Estamos pendientes ya de que David, llegue. Ojo, un David García y un Chili que tienen ahí una pelea por esa quinta posición de lo más interesante. Bueno, Isabel, yo creo que está metido en este por ahí. tramo acaba de adelantar Ángel Rodríguez, Chili y Gorka Genaro acaban de adelantar a David y Alfredo García por tan solo 1,2 segundos en la clasificación general, y son dos pilotos que nos van a dar espectáculo hasta el último metro, o sea que muy atentos también a esa pelea por esa quinta posición. O sea, no solamente los dos peldaños del podium, la segunda, tercera y cuarta plaza, sino esa quinta y sexta posición que están peleando muy duro Chili y David, ¿no? Con el Peugeot y el Citroën AX, cada uno correspondientemente. Luego ya llega Rodrigo Beteta, que también está ahí sin perder la cara, tan solo 2,5 segundos. Con lo cual, bueno, pues tenemos en la clasificación general está todo muy abierto. Se ha puesto en marcha. Sí, han conseguido arrancar. Sí. Han salido justo por detrás, una vez que ha pasado por ahí Ángel López Cachón, que van a ser los dos, pues van a ir de la mano prácticamente hasta el final. Ahí estamos viendo en primer término a Ángel López Cachón con el 206, y justo por detrás enseguida tiene que aparecer Jairo. Sí. Así que los dos de la mano prácticamente se van a encaminar a la línea de meta. Van a llegar juntos. Bueno, sí, seguro que van a llegar juntos. No sabemos la diferencia los problemas que pueda haber tenido mecánicamente, si le pasarán factura en lo que resta de tramo. Bueno, todo parece indicar, tal como lo veíamos pasar en esa recta, que no, pero bueno. Y ahí tenemos el Mitsubishi. El único Evo que tenemos en este Rally Ciudad de Langreo. Recuerdo años atrás cuando incluso había una copa. Sí, la copa Mitsubishi. Los Evo que son un rara avis ya ahora mismo en los rallies en Asturias en general. Un coche que en esta bajada lo va a pasar mal, porque son coches muy pesados y a nivel de frenos sufren muchísimo.
y ahora en esta bajada es complicada y bueno, veremos a ver cómo llega aquí al control stop. Y fíjate qué diferencia, Antonio Iglesias, que es el piloto de ese Evo, con un tracción total, con un Evo, con unas características que de todos son de sobra conocidas. Pero ¿cuál fue su primer rally de la Felguera? ¿Con qué coche? Con un Fiat Uno Turbo. Uf. Un coche, eso sí que es un coche histórico. Qué diferencia, ¿eh? Sí. Pues sí. Y mira, hasta ahí ha llegado Jairo otra vez, que se le vuelve a parar. Y ahí sí que ha quedado una zona un poco más complicada, una porque zona un poco más comprometida. Está en la trazada. Van a tener que señalizar bien el copiloto, porque mira, estamos viendo, ¿eh? Es una zona vista, pero está en la trazada. Está bastante… Me imagino que intentará volver a arrancarlo si sabe cuál ha sido el problema. Vemos que se baja solamente. Vuelve otra vez y ahí de momento va a volver a quedarse detenido con esos problemas Jairo. Vamos a ver si consiguen resolverlos y al menos poder terminar. Es verdad que le queda todavía llegar a la asistencia para intentar… Ya está en la zona de bajada. La verdad es que desde ahí hasta línea de meta es todo hacia abajo. No sabemos qué tipo de problemas tienen, pero bueno… En esta ocasión vemos que se baja solamente el copy, o sea, con lo cual el problema lo tienen detectado y debe ser algo, entre comillas, solucionable. Ahora vemos va a volver a abrir otra vez el capó. No sé si es un problema eléctrico o da la sensación de que pueda ser algo que salte y que para el coche, pero de momento yo creo que no logran resolverlo. No te parece que no. Y aquí tenemos también, empezamos con los BMWs. Antes pasaba por ahí Alberto Carrizo, pero este ya es, creo que es Pablo Pacheco el que acaba de pasar por esa posición. Tenemos además varios pilotos de fuera del Principado de Asturias. Hay pilotos vascos que además vienen con unidades de traseras del BMW y evidentemente, lo decíamos antes, Félix Macías, que viene también desde Galicia. Una lista interesante, sobre todo en la clase media, ¿no? Donde van a estar esa pelea entre varios. Y fijaos, y vamos a estar muy atentos también al rendimiento, lo estáis viendo ahí, ese dorsal número 28 de Raúl Braña, al que le acompaña Mateo Blanco con ese Saxo VTS. Habitualmente le solemos ver dentro de la Copa Ancomi, son espectaculares, pero es un piloto muy rápido. El Litri, como le conocen, es un piloto que habrá que tener en cuenta a lo largo de este Rally Ciudad del Langreo, sobre todo para los espectadores, porque otra cosa no, pero espectáculo seguro que da y bastante. Superando esa zona del Alto de la Cruz, el dorsal número 24, como os decía, es Pablo Pacheco y Jorge Barriuso. Un Pablo Pacheco que además debuta, es su primer Rally de Ciudad del Langreo para él. Piloto cántabro que corre evidentemente habitualmente las pruebas de Rally Sprint en Cantabria y se ha acercado hasta este Rally Ciudad del Langreo. Mira, y aquí llega Patricia Antonio Iglesias con el Evo. A ver qué tal, qué sensaciones ha dejado el tramo. Terminada esta segunda pasada por este tramo de Vimenes, ¿qué tal, qué balance haces hasta este momento? Bueno, hoy no estamos finos, hay días que está uno más inspirado y hoy no es de esos días, pero bueno, de momento estamos a mediodía, el rally es largo y está malo y nunca se sabe cómo puede acabar. En principio se espera agua para la hora de comer, la tarde igual se plantea también más complicada que la mañana, ¿no? Pues si llueve a mediodía, por la tarde empezamos como por la mañana, o sea, de malo, y si acaso se puede mejorar un poco. Si aguantase sin llover, pues igual por la tarde estábamos más tranquilos todos. Venga, pues veremos a ver qué pasa, gracias. Gracias a vosotros. Y estamos viendo a través de la señal GPS cómo ese número 17 que comentábamos, Jairo, debería ser el siguiente si la mecánica le respeta,
Jairo Álvarez en pasar por esta línea de meta. Han conseguido volver a poner el vehículo en marcha. Le preguntaremos a ver qué problemas ha tenido. Tiene que estar, vamos. Como también le vamos a preguntar a Juanjo Ordiales, porque ha salido fuera de posición Juanjo después de terminar el tercer tramo. Pero llevaba toda la mañana con muchos problemas. Vamos a ver qué problemas tiene. Porque seguro que le ha dado rabia. El tramo anterior prácticamente acababa. Era el de casa. En su casa. Ese sí que era el de casa para y él. ha tenido problemas. Mira, estamos viendo en imagen precisamente ahora. Acaban de adelantar a Jairo el equipo número 24, que es Pablo Pacheco, sí, es Pablo el BMW. Pacheco acaba de adelantar a Jairo, que está llegando a la línea de meta, pero muy, muy despacito. Jairo ya la acaba de cruzar. Y mientras vemos en imagen a Juanjo Ordiales y a Jorge Miranda con esos problemas que le han hecho salir fuera de posición después de terminar la tercera especial, afrontando ese descenso camino de la línea de meta aquí en San Julián de Vimenes. Y llega Pablo Pacheco, es el BMW. Vamos a charlar con él porque es su primer rally, Ciudad de Langreo. Vamos a ver con un BMW, con un trasera, y a continuación llega Jairo. Vamos a charlar con los dos. ¿Qué tal, Pablo? Sonríes, así que igual no hubo mucho sufrimiento, ¿no? No, la primera vez sí, pero ahora ya nos lo estamos pasando como enanos. Y bueno, así por lo menos nos ve mi madre y mi padre. Oye, mira qué bien. Muchas gracias por sacarnos. Siempre decimos, dais muchísimo espectáculo, todos los trasera, y también vosotros desde dentro pues lo disfrutáis, ¿no? Eso me decía cuando hemos llegado a meta, me decía, te lo has pasado bien ahora, ¿eh? Y la verdad que esto es la leche. ¿Y eso que es un rally que nunca te había tocado? No, nunca. La primera vez que salíamos de Cantabria y escogimos el mejor, yo creo. Contentos, ¿no?, de estar aquí en este Ciudad de Langreo. Sí, yo creo que volveremos el año que viene, seguramente. Perfecto, gracias. Llega también Jairo Álvarez con esos problemas, y a continuación llega otro BMW, mientras estamos viendo a José Carlos Menéndez, a Tote con el Clio. Llega también piloto vasco que viene también a este rally, creo que debuta también a este rally Ciudad de Langreo. Sí, como comentábamos anteriormente, tenemos pilotos de muchas comunidades. Antes hablamos con un cántabro, ahora vasco, también Félix de Galicia. Vamos a hablar con él. Siempre os gusta mucho correr fuera. ¿Qué os está pareciendo este rally de Langreo? Nada, el año pasado corrí, este año también, había que correr. Me encantó. Está muy bien. Y hay bastante barro y patina bastante, así que me gusta. Tramos duros hoy. Sí, sin más. No son nada en especial, pero como patina tanto ya tienes trabajo en el volante. Bueno, vosotros los vascos siempre le echáis muchas narices. Bueno, sí, se hace lo que se puede. Venga, chicos, gracias a disfrutar. Venga. Y el siguiente equipo que tiene que cruzar esta línea de meta ya sería Juan José Ordiales, y ya ha cruzado la línea de meta. Juan Ordiales y Jorge Miranda, a ver si nos comentan, ya los tenemos aquí acercándose. Bueno, las carreras son así. Me decías que te había pasado, que no creo que no se ha escuchado. ¿El qué? ¿Qué te ha pasado que no se ha escuchado? Un problema eléctrico y lo solucionemos, pero penalizamos 15 minutos. Y no sé si es 15 minutos exclusión o a partir de 15 minutos, no lo tengo muy claro. A ver si nos dejan continuar bien. Pues ahora veremos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, hacer disfrutar un poco a la gente. Venga, eso siempre, Juanjo, gracias. Pues ahí se van Juanjo Ordiales y Jorge con esos problemas. 15 minutos de retraso en la salida del TC3, esa penalización de 2 minutos y medio, o esos problemas que lo comentábamos, ha tenido durante toda la mañana. Toda la mañana.
faena, porque además es que la mañana era prácticamente los tramos de casa. Eran sus tramos. Sobre todo ahí nos decía que el problema fue llegar a una curva donde tenía que tirar el freno a mano, porque hay 2 cruces en el tramo anterior que son muy lentos, muy lentos, que entra el coche justo, y nos decía, dice, es que voy a tirar, y aquello me quedé con la palanca en la mano. O sea, fue una sensación, tuve que maniobrar, perder muchísimo tiempo, y bueno, pues nada, pues esos problemas que lleva arrastrando todo el día, ¿no? Llega José Carlos Menéndez Tote, vamos a charlar con él, con el Clio y neumáticos de agua. ¿Qué tal? No te pierdes una y hoy has sido previsor con los neumáticos. Sí, intento no perdérmelas, ya lo sabes tú. Sí, bueno, agua para mí lo tengo claro, aunque igual no estaba, pero yo yendo mal de ruedas voy mejor yo, más confiado. Entonces, bueno, es lo que hay, con el cinturato de agua y para adelante. Además, todo parece que va a volver a llover, así que asegurado. Sí, si no las quito más en todo el día, pues mira, no ando ferruchando para arriba y para abajo, pero mejor que no lloviera, para disfrutar un poquitín más, que a mí el agua no me gusta. Los tramos malos son. Muy malos, pero una cantidad de barro, nada, no hay que coger excesivos riesgos, no hay que jugársela, no merece la pena. Venga, pues a por ello, gracias. Gracias a vosotros. Y Héctor, una pena esos problemas de Juanjo, porque hubiera hecho esa penalización de 15 minutos, porque aquí había marcado el octavo mejor tiempo, exacto. Con lo cual se hubiera seguido metiendo ahí arriba en cabeza. Pues ahí dejábamos a Tote después de no estar en el Montaña Central y tampoco en el Viso. Vuelve al Rally Ciudad de Langreo. Julio Sánchez también está ya en línea de meta, y en breve van a empezar a entrar en liza los diferentes equipos del Volán Fapa, un Volán Fapa que se presenta muy entretenido en este Rally Ciudad de Langreo, donde ya contaremos detenidamente la historia de Esteban Ballín e Irene Caso en un fin de semana donde van a hacer más kilómetros que nadie, no solo en el rally, porque vamos a decirlo así, han corrido, entre comillas, 2 rallies en apenas 2 días. Sí, que es un poco difícil de explicar, pero en fin. Y un rally en la Nucía y otro aquí en… Sí, ojo, un Volán Fapa que ya tenemos prácticamente cerrado después del tercer tramo, justo antes de empezar este cuarto, donde el liderazgo, en este caso el primero marcha Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez. No es Esteban, que ya es noticia. La segunda posición sí que es para Esteban Ballín e Irene Caso, a 8,3 segundos. La tercera en este rally de Langreo pues es para Jonathan Álvarez y Adrián Iglesias. La cuarta para Juanjo López y Moisés Gómez. Y en quinta posición en el Barroso y Fidalgo. ¿No? Estos son, digamos, el top 5. Mira, y llega en línea de meta Raúl Braña y Mateo Blanco. Seguro que nos deja algún titular, porque otra cosa no, pero seguro que se han divertido, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la mañana? Bien, muy complicado. Estamos cada vez peor que incluso los 2 primeros, y está, vamos, intratable. Pero bueno, vamos pasando y bien. Hoy hay que ir con pies de plomo. Pies de plomo, y los tiempos están saliendo. Un fallín que tuvimos ahí en el anterior, un trompo, pero bueno, ahora bastante bien. Seguir así. Gracias. Ahí se van Raúl Braña, Litri, en imagen. Seguimos viendo ya las unidades que poco a poco se están acercando hasta esta línea de meta, porque en la salida ya tenemos al Esteban Ballín e Irene Caso, los líderes de esta copa. Les tenemos ya en la zona de salida, así que entramos en materia Volán Fapa para analizar lo que va a ocurrir en esta cuarta especial del día.
Esteban Ballín e Irene Caso, que van a salir en los próximos minutos y que ahora mismo no son los líderes, porque al frente están Hugo Rodríguez y Gema con esos 8.3 de ventaja sobre Esteban Ballín e Irene Caso. Jonathan Álvarez se ha colocado tercero en la clasificación, superando a Juanjo López y a Enol Barroso. Los líderes les tenemos en imagen en esa zona de salida en La Gueria, cuando vamos a ver qué ocurre, porque un rally más, ya lo vimos en el pasado Montaña Central, que se decidió en el último tramo del rally. Hoy me da la sensación y tiene pinta de que vamos a vivir segundo capítulo. Sí, además hoy, claro, estamos hablando de la veteranía contra la juventud, es decir, un Hugo Rodríguez, que es un piloto muy joven, piloto obetense, contra Esteban Ballín, piloto de Colunga, súper veterano. Y yo creo que el tramo donde se va a decidir el Bolanfapa va a ser esta tarde en el tramo de San Luis, en esos 20 y pico kilómetros que Esteban conoce muy bien porque los ha hecho en muchísimas ocasiones. Veremos Hugo qué puede hacer, pero bueno, hoy le está plantando cara y son 8 segundos de diferencia. Mira, ya acaba de tomar la salida Esteban Ballín. Vamos a contar qué es lo que le ha pasado a Esteban Ballín durante las últimas 24 horas. Esteban Ballín y Irene Caso ya son los campeones nacionales de la Sandero Eco Cup. Lo lograron ayer después de tomar la salida, y nunca mejor dicho, tomar la salida en el Rally de la Nucía, que no han completado porque necesitaban tomar la salida para poder ejecutar y para poder hacer ese descarte que les permitiese matemáticamente ser campeones. Con lo cual, ayer se fueron hasta la Nucía, tomaron la salida, cargaron el Dacia en el remolque y ayer por la tarde, llegando a eso de la 1 de la madrugada aquí a Asturias, retorno a Asturias. Retorno, verificación esta mañana y les tenemos corriendo, buscando acercarse, el doblete, es decir, buscando la victoria, claro. Y no va a sellar de manera matemática la del título, pero sí dar un paso importante. Ahí les tenéis, los dos, después de pegarse una buena kilometrada, ya lo decía antes, que son los que más kilómetros van a hacer del rally, le tenemos aquí luchando por la victoria. Sí, y sobre todo felicitar a Esteban por ese nuevo título a nivel nacional, tanto a él como a Irene Caso, ¿no? Me da la sensación de que el día se le va a hacer largo, pero por el cansancio físico, el del desgaste de ayer, de venir conduciendo desde la Nucía hasta Asturias, el hecho de prácticamente descansar muy poco. Es prácticamente cruzarse la península ibérica, ¿no? Es decir, o sea, venir desde la Nucía hasta Asturias. Bueno, ya el desgaste de ir, lógicamente verificar, tomar la salida, porque tuvo que tomar la salida normal, abandonar la prueba y venirse de vuelta para casa a intentar ese doblete, ¿no? Hombre, tiene mucho mérito, esperemos que les vaya bien. La verdad que de momento marcha en esa segunda posición, que como tú bien dices, nos acerca mucho. Y evidentemente yo creo que el título se decidirá en Cangas del Narcea, ¿no? Ya ha tomado la salida también en esta especial Juanjo López y Moisés Gómez. Juanjo, que le estamos viendo que acaba de tomar la salida, y vamos a estar pendientes, lo dicho, de Hugo Rodríguez y de Gema Sánchez, y también, por supuesto, de Esteban Ballín y de Irene Caso, porque ahora mismo son los que marchan al frente de la clasificación. Siguen llegando aquí las últimas unidades antes del Bolanfapa. Aparecerá en escena por aquí, mira, un piloto de casa, un piloto langreano, Sergio Fernández. Vamos a charlar con él a ver qué tal le ha dejado, qué sensaciones la mañana. ¿Qué tal? Corremos en el rally de casa disfrutando a tope, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nos costó bastante superar los tramos de por la mañana, pero ahora ya por lo menos ya están quitados delante. La verdad que los tramos son espectaculares. Para mí lo peor, la bajada esta de Viménez. No se puede ni acelerar, ni frenar, ni girar. Hoy está muy delicado. Sí. No sabes qué ruedas poner. Las ruedas que son buenas para la subida son malas para la bajada y no sabes qué hacer. Hoy lotería. Sí, hoy lotería, exacto. Pues a seguir disfrutando. Gracias. Venga, gracias. Ahí está Lidaola y Álvarez. Tenemos ya a ese dorsal número 37, son Carlos, el 36 son Michael López con el 206 afrontando esa parte que poco a poco ya hay un carril mucho más claro, con problemas. Mira, Carlos García en el Clio va con el warning puesto. Tiene problemas ahí, y aquí estamos viendo en imagen, como os decía,
a Michael y a Navala con ese 205. La salida para Olay Álvarez, que hizo un muy buen rally del Montaña Central, incluso llegó a marcar un scratch. Sí. Y que está, como se suele decir, progresando muy bien, está creciendo mucho, está, bueno, obviamente es la primera temporada para todos con el Sandero, ¿no? Pero yo creo que es un muy buen vehículo escuela que los puede ayudar y en fin, que pueda llegar en línea de meta. Ahí vemos a... yo creo que va a llegar a la última parte del tramo. Todo lo que le queda es hacia abajo, vamos a decir así, dependiendo qué tipo de problemas tiene. Si no tiene problemas de frenos y puede dejar bajar el coche, pues podrá llegar hasta línea de meta. Complicado porque le queda todavía mucho en esa zona en la que está, pero bueno, va con problemas, va con el warning, entendemos que pueda llegar igual. Salida para Jonathan Álvarez, que marcha tercero en la clasificación del Bolan Fapa. Hoy no hemos estado hablando de neumáticos y se me ha olvidado recordaros que desde hace ya un buen rato en el Instagram de Caballos de Metal tenéis la pregunta, porque os volvemos a regalar gorras Pirelli y tenéis esa cuestión de verdadero o falso, una cuestión importante que son los neumáticos Pirelli, pero de una curiosidad. Hoy hablamos, en este caso, Fernando Castaedo, al que le mandamos un saludo, no puede estar en este rally de Ciudad del Langreo porque está lesionado, así que le deseamos que se recupere pronto y que le veamos en cajas de Narcea. Y es un tipo duro, es un tipo duro. Y quiero que estéis atentos, porque luego os enseñaremos una curiosidad más dentro del mundo de los neumáticos y lo hacemos de la mano, por supuesto, de Pirelli. Tenemos ya tiempos intermedios dentro de la Copa Dacia. Para darnos una idea de lo apretado que está todo, en ese punto 650, el mejor tiempo es para Esteban Ballín con 4:47.6, pero ojo, a medio segundo, 5 décimas, pasan Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez. Con lo cual hoy vamos a tener pelea dura hasta el final. Pues mientras seguimos la evolución de Esteban Ballín, vamos a conocer precisamente a uno de los patrocinadores, que es un piloto de rallies que apoya a los pilotos del Bolan Fapa. Hablamos de Cerciora. Bueno, Cerciora es una empresa muy comprometida con el deporte. Y en este caso, bueno, somos aficionados, incluso participo en alguna prueba deportiva de rally y queremos apoyar el automovilismo español y en particular el asturiano. Actualmente estamos patrocinando a Esteban Ballín porque creemos que es un ejemplo, ¿no?, de afición, de superación, de trabajo, y estamos apoyando a Diego Ruilova porque, bueno, creemos que es ahora cuando le hace falta, cuando menos apoyo tiene y cuando realmente hay que intentar empujarlo para que llegue a la primera división de los rallies, ¿no? Y Cerciora pues está ahí para ayudarlo. Y vendrá algún piloto más porque, bueno, queremos hacer más cositas y más después de lo de hoy. Nosotros somos una empresa que se dedica principalmente a hacer ley de segunda oportunidad, es decir, cuando una persona acaba en bancarrota y ya no encuentra la manera de salir adelante, pues si cumple una serie de requisitos nos encargamos de quitarle toda la deuda y que empiece de cero como cuando tenía 18 años. Es muy bonito ver cómo hay gente que cree que no se puede seguir adelante, que ya no tiene ganas de vivir, y gracias a nuestro trabajo pues vuelve a sonreír y vuelve a conseguir salir adelante. Es maravilloso. Hemos ayudado a la gente a que vuelva a empezar desde cero. Nosotros es una recompensa muy grande. Evidentemente, pues sí, les cobramos por los servicios, pero somos posiblemente los más competitivos del mercado, dando garantías. Que si no le resolvemos su problema, además le devolvemos el dinero. Es decir, que solo nos vale clientes que podamos ayudarles. Pues por ejemplo, nosotros tenemos más de 1000 clientes y hemos eliminado más de 50 millones de euros en deudas. Entonces, muchísimas veces se puede hacer. Hay otras veces pues, que por las circunstancias de la persona no se puede. Entonces, ¿siempre se puede? No siempre se puede. Pero después hay otras cosas que se pueden hacer, pues si tienen mini créditos, tienen tarjetas, se pueden reclamar para conseguir dinero y por lo menos que intentar eliminar esas deudas lo máximo posible. Entonces, es muy importante para esas personas que, aunque no entren en la segunda oportunidad, que nos llamen porque les asesoremos gratuitamente de cómo tienen que hacer e incluso en un momento determinado podemos ayudarles a reclamarlas todas sin que les cueste nada de dinero.
importancia del equipo salente de Juanjo López, que hoy marcha en esa cuarta posición. Le decimos, la verdad que está viendo algunas sorpresas agradables. Mira, estamos viendo ahora en imagen a Juanjo López, que está llegando a esa parte ya de descenso, camino de San Julián de Vimenes. Ya tenemos tiempo en línea de meta para Esteban. Ya tenemos un tiempo de 9:45.3 y bueno, tenemos que ver enseguida a ver está acercándose al control stop. Está aquí. No vamos a poder charlar con Esteban porque vamos a esperar a ver si... Vale. Y lo que vamos a hacer ahora es, mira, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos en unos minutos ya con todo lo que está pasando en este Rally Ciudad del Langreo. Nosotros tenemos un manual de instrucciones que son los genes. Con que cambie una sola letra de los 3.000 millones, te pueden cambiar distintas cosas. Si entendemos el ADN, podemos anticiparnos a las necesidades de la planta. Por eso podemos transmitir una información de algo, como es una planta, a un animal. Sabemos que las vacunas no causan autismo. Esta es una de las estafas más conocidas en el ámbito científico. ¿Cuál es la clave? Que todas las enfermedades hereditarias son genéticas, pero no todas las enfermedades genéticas son hereditarias. ¿Sabéis qué es esto del olfato retronasal? Ya lo están viendo ustedes en sus pantallas, este particular bodegón. Estamos en lo más alto de las escaleras de un hórreo de la sabiduría asturiana, algo que cura el alma. En RPA, la radio del Principado de Asturias, los deportes están presentes todos los días. Si quieres una cadena donde seguir día a día la actualidad de tus equipos... En Tiempo Añadido tenemos la mejor cantera posible, donde todos los días salimos al campo a darlo todo por el equipo. Sin olvidar que hay mucho más deporte que contarles. En la cadena que apuesta por el motor. Y por supuesto, donde las mujeres siempre son protagonistas. RPA, tu radio, la de todos, la radio más cercana. Premio Camareta al millor cantar en TPA. Desde el Teatro Vitalaza de Pola Chena, actuaciones de los 4 finalistas de esta edición. Héctor Braga con Valiente, Ferla Mejía con Xatu, Herbamora con Eclipse Total y Libre con La Blugada. Premio Camareta al millor cantar. Mañana, a las 10 menos cuarto de la noche, el millor cantar está en TPA.
No toque su pistola, Rino. Lo necesito vivo. Sabes que no me iré, Marshall. Por las tardes, el lugar más seguro para pasar la sobremesa es el salón, pero el de tu casa. ¡Baila al ritmo de esta música! Todas las tardes, Una del Oeste en TVA. Pueblos, visita Tuñón, nel Concello de Santo Adriano. Y el día de hoy, que no subo todavía sola, pues nada, porque tengo miedo a eso, encontrarme con el oso. Y aquí justo un poco más adelante ya empieza la senda del oso. A ver, que yo no sé andar en bici. ¿Cuántas parroquias me llevas? Bueno, parroquias tengo 12. 12. Y edificios entre parroquias y capillas. Pueblos, Tuñón, el lunes a las 10:30 de la noche en TPA. Seguimos en directo en este Rally Ciudad del Langreo. Línea de meta acaban de llegar Jonathan Álvarez y Adrián Iglesias, y también Olay Álvarez, que ha tenido problemas. Patricia, vamos a ver exactamente qué le ha pasado. Hola, ¿y qué te ha pasado en este tramo que te estábamos viendo en directo? Bueno, pues tuvimos una pequeña excursión, pero bueno, nada. Agradecer a la gente que estuvo ahí para ayudarnos a sacar el coche y nada, esperemos que esto sea un impasse y que sigamos todo el día pues rodando en nuestro ritmo y seguir haciéndonos al coche porque bueno, este es un plato de mal gusto, pero bueno, es lo que hay, a reponerse ahora de tal. Son cosas que pasan, el que corre pues está siempre a disposición de que pasen estas cosas, y además hoy hay que decir que está el tramo muy malo. Sí, bueno, la verdad que llevamos ya todo el día, no es mi mejor día, digamos, teníamos el ritmo, pero ya por la mañana hice un trompo, en el anterior tramo se me paró el coche y tuve que pararlo por completo para volver a arrancarlo, y ahora esto, pues la verdad que... Bueno, venga, ánimo, que no pasa nada, seguid. Seguimos con Enol, pues esa salida, está aquí con nosotros, sin más consecuencias, de la otra cuenca, la del Caudal, pero seguramente que está disfrutando del día aquí en la del Nalón, ¿no? Pues casi más que en mi casa estoy disfrutando. Son unos tramos preciosos. Y ahora venimos apretando un poco más. Tuvimos un pequeño problemilla por medio del tramo con las notas, pero aún así yo creo que bien. A ver qué tal. Disfrutando a tope para la tarde, también pensando un poco en la lotería del tiempo. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Nah, yo creo que no llueve, así que los tramos se están secando muy rápido y que de tarde se va a poder disfrutar mucho más. Gracias. A vosotros. Bueno, pues una volanfapa que nos dejaba en este tramo, que no lo hemos comentado, una diferencia mínima entre Esteban Ballín y Hugo Rodríguez a tan solo 0,2 décimas de segundo, lo que nos deja la clasificación general encabezada por Hugo Rodríguez Bueno y Gemma Sánchez. A 8,1 segundos están Esteban Ballín e Irene Caso. La tercera posición que adelanta Juan José López y Moisés González a Enol Barroso y Sergio Fidalgo, que viene a continuación a tan solo 3,7 segundos. La quinta para Jonathan Álvarez y Adrián Iglesias. Sexto, Álvaro Puerta y Cristian Morán. Séptimo, Jesús Fernández. Y la octava posición, bueno, pues después de perder más de 1 minuto y medio en este tramo, pues para Olay Álvarez y Daniel Díaz. Acaba de tomar la salida, lo veíamos ahora, una de las unidades de la LVN Cup, a José Salvador García y a Sergio Fernández. Estábamos viendo también esos BMWs en el de Plácido Valdivares. También tenemos ya en la salida a Cristian Valdés y a Marcos Pelayo, una LVN Cup que llega aquí liderada por Pablo Jiménez y Luis Ignacio Rodríguez. Vamos a ver qué tal les va, sobre todo lo que resta de rally, donde de momento la estabilidad parece que va llegando, aunque había una ligera amenaza. Había una ligera amenaza de lluvia. Vamos a ver lo que pasa. Llega a este tramo, a este cuarto tramo, llega encabezada por Pablo Jiménez y Luis Ignacio Rodríguez a 41 segundos, es decir, una diferencia bastante importante con el Citroën Saxo VTS de Rubén Menéndez y Roberto Rodríguez. La tercera posición es para José Salvador y Sergio Fernández, también con Peugeot 205 a 1 minuto 33. Cuarta posición para Saúl Fernández y Víctor Valdés con el Citroën X Sport a 1.39. Y la quinta para David Albuerne y Alejandro Martín. Y tenemos ya en línea de meta a Óscar Menéndez con
con el Mercedes el equipo de Aramos Rozas. Tenemos con nosotros a Óscar. Óscar, ¿qué tal? Bien, muy bien. La verdad que ahora ya secó bastante y bueno, que cogimos ahora una lección buena de ruedas y ya podemos correr. Bien, bien, muy bien. Disfrutando a tope, como siempre, con el coche. Hombre, se hacen muy estrechos los caminos. Pero, sufriendo también, ¿no? Sí, es verdad que se estrecha. Bueno, aquí la última zona ya es más rápido, ya es más amplio, pero al principio con este demonio pues cuesta. Venga. Siguen llegando también más unidades de meta, de la tenemos Copa. al líder de Vamos a ver lo que nos cuenta. Aramos Rozas, a Rubén Gutiérrez y Alejandro Fernández. ¿Qué tal hasta este cuarto tramo del día? Mejorando, cada vez mejor. Este tramo no tenía nada que ver con la primera pasada y disfrutar, derrapar. Secando, ¿no? Mientras no llegue la lluvia otra vez, secando. Sí, secando. Pero bueno, va a patinar igual. Hoy es divertirse y ya está. Por ello. Muchas gracias. Abandonan ya el control stop con ese BMW M3. Repetimos, marchan líderes del Aramos Rozas con 1 minuto de ventaja sobre Sergio García y Juan José Martínez. Y 1 minuto 19 sobre Óscar Menéndez y Pablo Justo, con los que comentábamos hace un segundo con ese Mercedes 190E. Va a salir espectacular. Dorsal 58 ya de la escudería Causa, José Manuel Escudero y Víctor Manuel Martínez. Línea de meta, ya tenemos al BMW de la escudería Causa con Plácido Valdivares y José María Alonso, y el siguiente en aparecer por aquí será ya el saxo de... lo diré. Sí, debería ser de Samara Carvajal y de Diego Sánchez, sí. El saxo, sí, el 106 de Diego Sánchez. Lo decía porque habitualmente estaba dentro del Volán Fapa, y este es el primer rally que hacen retornando después a la unidad. Aquí les tenemos a los dos y además son de Langreo. ¿Qué tal, Diego, Samara? Os volvemos a ver de nuevo con este coche, encima corriendo en casa. Sí, bueno, bien. Nada, hemos decidido pasar otra vez a lo que sabíamos que nos iba a venir mejor para nuestra conducción, y bueno, haciendo los primeros kilómetros después de un tiempo sin montar en él, y bien, muy contento, muy a gusto, y nada, realmente esto es lo que necesitaba. Vosotros que conocéis la zona a la perfección, ¿hoy cómo lo veis? ¿Complicado? Sí, bueno, me imagino que será el pan de todos los pilotos. Está muy complicado, la zona muy sucia, muy resbaladiza, y nada, intentar pasar lo mejor que puedas. Para ti, ¿cuál es el más complicado del rally? ¿Dónde está la clave? Hombre, yo creo que el tramo largo no es de los más complicados en tema de deslizamiento, pero sí es muy técnico, entonces yo creo que el que marque un buen ritmo va a ser crucial para hacer un buen tiempo, y ahí va a haber mucha diferencia. Venga, a disfrutar en casa. Gracias, chicos. Y estábamos comentando que echábamos a faltar uno de los participantes dentro de la Aramos Rozas, en concreto Sergio García y Juan José Martínez, que siguen en tramo, aunque han tenido algún problema, han estado detenidos y ahora siguen avanzando. Mira, están aquí, estamos viendo ahora en imagen a ambos con algún problema que ha tenido Sergio, porque además ya vemos que va fuera evidentemente de posición y no va al ritmo habitual. Espacio, tenemos aquí a Pablo Jiménez, que es el líder de la LVN Cup. Es último rally, se están jugando el título. Vamos a ver qué nos cuenta Patricia. Pablo, supongo que has comenzado el día con recuerdos del año pasado, un rally que se te da bien y que, oye, ya tenemos ahí ya casi la mano. No, todavía queda mucho. Hay que apretar. A ver qué tal este. Es muy largo el día. ¿Esperando celebrarlo? Sí, bueno, esperando. Queremos celebrarlo, pero ya veremos. No está fácil. De momento a terminar. Siempre, sí, eso sí que es necesario. Venga, gracias. Ahí se marcha Pablo Jiménez. Recordemos que en el caso de la LVN Cup, este rally Ciudad de Langreo tiene un baremo de puntuación mucho más alto que el resto de rallies. 1.5 se puntúa respecto a los rallies
de las anteriores pruebas, así que se va a decidir el título. De momento, pues Pablo Jiménez lo tiene bien encaminado. Veremos a ver qué ocurre, porque Rubén Menéndez, que es el que siguiente en llegar a esta línea de meta, marcha segundo en la clasificación. A ver qué nos cuenta, Patricia. A 51 segundos en este caso, en la clasificación general. ¿Qué tal, Rubén? Este año la Copa ha sido un poco lotería, ¿no? Porque de rally a rally cambiabais un poco ahí en la cabeza. ¿Hoy qué esperáis? Porque, a ver, todo puede pasar y nunca se sabe. Hoy, sobre todo, llegar a meta. Hay muchos cambios de ritmo y, bueno, hay que aguantar. Estamos ahí en la lucha, poco a poco. ¿Vosotros os lo planteáis con tranquilidad, entonces? Bueno, tranquilidad poca. No, digo, por no pisar más de la cuenta. No, hay que dar todo lo que se pueda. Muy bien, gracias. A vosotros. Pues ahí se marcha Rubén Menéndez, otros 10 segundos que le acaba de endosar Pablo Jiménez, eso sin 51, casi 52 segundos la que tiene de ventaja. Van unas posiciones bastante estables, bueno, con un ritmo bastante constante los tres equipos de cabeza, porque ahora el siguiente en llegar debería ser Saúl Fernández y Víctor Valdés con el Citroën X Sport. Con lo cual, bueno, pues la verdad que se le está poniendo muy bien al piloto del 106, tanto a Pablo y a Luis Ignacio Rodríguez, ¿no? Mira, y aquí tenemos a Sergio García, Patricia, que llega fuera de posición, y vamos a ver qué problemas ha tenido. ¿Qué tal, Sergio? Bueno, mejor. Lo que pasa es que esta bajada está para matarse. La verdad que venimos divirtiéndonos mucho, pero con mucho tiento, porque patinan todas las frenadas, las curvas están muy resbaladizas, y con este cochecín pues estamos todo el día de costado. Sufriendo un poco, pero bueno, vamos divirtiéndonos, es lo que nos gusta. Si no, cogeríamos un 4x4, no un trasera. Venga, gracias. Gracias a vosotros. Ahí se marcha Sergio García, recordemos 6 minutos de retraso en el control horario, esa penalización de un minuto. Aquí ha marcado pues en este tramo pues el segundo mejor 42 tiempo, sí. Pero claro, esa penalización le está lastrando, que lo está llevando pues hasta, bueno, se marcha segundo dentro del Aramos Rozas, pero con un minuto de penalización, lo cual le hubiera permitido estar a tan solo 23 segundos de Rubén y Alejandro, ¿no? Pero bueno, una pena esa penalización acumulada. Y siguen llevando vehículos, en este caso de la LV Cup, a esta línea de meta. Mira, estamos viendo en imagen a David Albuerne, otro de los pilotos que este año también ha completado buenos rallies dentro de la Copa LVN. Ha habido bastante alternancia en cuanto a las victorias a lo largo de la temporada, y ya le tenemos afrontando la última parte a David Albuerne, que por ejemplo empezó el año siendo segundo en Tineo, luego bien es verdad que entre problemas y el buen rendimiento de Pablo Jiménez, que está cerca de coronarse como campeón en este Rally Ciudad de Langreo de la Copa. Veremos lo que ocurre, porque queda evidentemente toda la tarde, y sobre todo esa doble pasada por el tramo más largo de este rally, que es el tramo del Pozo San Luis, que son 22, mítico, casi además, 23 kilómetros de tramo. Sí, son 23 kilómetros de tramo, además un tramo con muchas variantes. Sale prácticamente del pueblo de La Nueva, que luego comentaremos, son anécdotas personales que tenemos en ese tramo. Llega, bueno, pues hasta el Alto, al cruce del famoso Casamigio, ahí gira a la izquierda y entra toda la bajada de lo que conocemos habitualmente como el tramo de Santa Bárbara, para finalizar en el mismísimo, en el entrego prácticamente, ¿no? Un tramo largo, difícil, y que además con las condiciones climatológicas después de la lluvia caída toda esta noche, ahí sí que hay diferentes zonas va a estar muy delicada la segunda parte del tramo, también como aquí sucede en ese descenso camino de Santa Bárbara. Ahí es donde es la parte, ya de por sí es muy complicada. Muchos recordarán, si rebobinamos, el famoso pinchazo de Berti Evia en el descenso del Alto de la Colladilla en aquel Rally Princesa, Rally Príncipe, puntuable para el europeo. Lo tenía en la mano, la verdad es que lo tenía en la mano, una prueba puntuable para el Campeonato de Europa, bueno, dentro
en fin, una pena con aquel Skoda Fabia. Y en este caso se va a hacer con una variante que se hizo en un Rally Princesa de Asturias. La verdad es que en este Rally Ciudad de Langreo nos estamos encontrando con tramos que son prácticamente idénticos a un tramos de supercampeonato de Campeonato de España. Por ejemplo, se completó de manera idéntica en el Rally Princesa del 23. El tramo de la Nueva con la salida del Pozo San Luis y el final en el entrego, en la invernal, también estamos hablando de que son tramos de un campeonato de España. Hay que recordar que no es un regional, pero estamos con tramos del campeonato de España. De Europa. Este mismo tramo donde nos encontramos nosotros ahora mismo, bueno, aquí tuvimos la oportunidad de presenciar, además aquí muy cerquita en una curva que hay, una librada de un piloto que muchos acordarán, Gian Domenico Basso, con un Fiat Punto, cuando esta prueba fue puntuable para el ERC. Espectacular, uno fue este tramo y luego recordar pues ese final del tramo, bueno, de aquel pinchazo famoso de Bertievia, ¿no? No, pero hay una parte en este tramo de San Luis, que es la parte final, la que va desde el cruce, precisamente desde Santa Bárbara hasta el entrego. Hacia la invernal, sí. De la invernal, que ojo, porque esa parte va a estar seguramente empapada, aunque haya dado el sol, porque hay una parte que emboscada y muy mal además. Que eso es jabón. Sí, eso por es eso, jabón. Por eso lo digo. Y ahí sí que hay frenadas que da la sensación de que no son muy complicadas y cuando llegas te vas fuera, pero vamos, con nada, con tocar el freno. Pues eso lo vamos a ver evidentemente a partir de las 3:20, que será el TC5, el TC Plus, donde se van a repartir además puntos extra. Mira, David Albuerne, que acaba de llegar en meta, tiene un golpe en la parte del copy. No sabemos si ha sido en este o en el anterior, porque evidentemente hay que recordar que este bucle arrancaba en la segunda pasada por el tramo de Baeres-Lantero. Y ya estamos viendo, estamos entrando ya en la parte final de esta lista, que sorprendentemente no ha tenido tantas bajas como se preveía en una matinal muy complicada. Bueno, tenemos ahora mismo, mira, ahí estaba mirándolo precisamente ahora, tenemos 4 abandonos en esta especial. El de Alberto Carrizo y María Carrizo, que sí que los veíamos pasar por esa primera parte del tramo con el BMW, pero han tenido algún tipo de problema mecánico y han quedado fuera de carrera. Tenemos también el abandono del equipo número 59, Miguel Ángel Díaz y Ana Isabel Prieto con Peugeot 205, de Javier Fernández y María del Pilar García con Citroën Saxo, y el último abandono que nos acaban de comunicar, el de Juan Manuel Puente y Alejandro González con el Peugeot 206 XS, ¿no? Bueno, para lo que ha sido la mañana, estoy de acuerdo contigo que no ha sido muy... Y hemos tenido varios equipos que, bueno, han tenido problemas, pero al menos han podido continuar, ¿no? Tenemos ahora ya en línea de meta al equipo número 58. Mira, y en imagen tenemos ahora mismo venerando a Luis Alberto Esteban, que está afrontando esa parte de descenso, dorsal 63 con ese 206, a punto de tomar la salida ya el dorsal 71, el Subaru Impreza de Laje y de Raúl Sánchez. Precioso vehículo. Que vamos a ver qué tal se le da esta segunda pasada por el tramo. Si hay alguien que se ha enganchado un poquito tarde a la retransmisión, les recordamos cómo tenemos ahora mismo la situación de carrera. Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez son los líderes de la clasificación general y ambos aventajan ya en más de un minuto a los segundos clasificados, que son Félix Macías y Alejandro Portela, que marchan en la segunda posición de la clasificación, a 1.22, a 1.29 están ya Pablo Vigil y Kevin Zamarreño con el Skoda Fabia R5, y José Manuel Martínez y Alejandro Antuña han perdido esa plaza, esa posición de podio, y ahora mismo están a 3 segundos y 2 décimas son diferencias mínimas del tercer puesto. Ahí sí que vamos a tener buena batalla. El primer peldaño, si no sucede nada raro, obviamente es para Alberto y para Pablo con el Citroën C3 Rally 2, pero luego la pelea que tenemos entre los dos Skoda de Félix y Pablo, junto con José Manuel, bueno, pues va a estar súper interesante. Y ojo, porque luego por la quinta posición también está muy apretada
la carrera entre Chili, Ángel Rodríguez Requena y Gorka Genaro, y el Citroën X Sport de David García y Alfredo García, que van ahí, bueno, pues están a tan solo 1,2 segundos de diferencia entre ellos. Vamos a hablar con Miguel Barbas, piloto que acaba de llegar a la línea de meta, Patricia. ¿Qué tal este cuarto tramo del día? Muy bien, el que más me gustó, la verdad. Mucha gente, patina un huevo, pero bueno, igual es para salir en seco, pero el tercero estaba muy húmedo y nada, deben estar las ruedas delante ya para tirar. Ahora con estos rayos de sol seco. Vamos mejorando poco a poco. Venga, de eso se trata. Venga, muchas gracias. Ahí se marcha. Y la diferencia de lo que es, lo veíamos que venía con ruedas de agua, con 4 ruedas de agua, lo difícil que es tomar la decisión de qué neumáticos es montar, que ahora mismo las estás destrozando. Claro, y el rendimiento. Seguramente cuando salieron del parque de asistencia de Cisneal, están viniendo todos los que están llegando ahora. Seguramente ahí estaba muy malo en aquel momento. Y ahora te estás encontrando con que está luciendo el sol. Sí. Y en esta bajada las sol, destrozas, temperatura, con lo cual el rendimiento de los neumáticos en este tipo de condiciones al final se nota en el cronómetro, porque te están cayendo segundos, pues prácticamente cada kilómetro. Imagen espectacular, la que estamos viendo en ese alto de la Cruz, en esa parte la más rápida de este tramo, esa zona donde hace unos años ahí había pues muchísima gente viendo el Rally Princesa de Asturias, viendo pasar por ejemplo a aquella pelea fantástica de José Antonio Suárez con Jan Solans, Pepe López, pues ahí en esa zona espectacular. Luis Alberto Esteban y Rubén Cuenca ya están en la línea de meta, acaban de entrar con el 206 a este punto donde nosotros nos encontramos. Estamos viendo el Escort RS de Diego Estevez y de Darío Morán, que están ahora mismo iniciando la segunda parte del tramo, y poco a poco nos estamos acercando a la parte final. Os recuerdo que este Rally Ciudad del Langreo se va a decidir. Ahora mismo serían campeones Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez, y lo serían además con amplia suficiencia, porque es que más allá de que ahora mismo están liderando, es que les serviría con ir séptimos clasificados para ser campeones. Pero insistimos, ojo, en el séptimos clasificados si ganara el Rally Rodrigo Beteta, si gana, efectivamente. Tampoco se está dando el caso, porque hay 8 equipos de es decir, con terminar dentro de los puntos, o incluso con terminar le serviría. En el Bolan Fapa ahora mismo tenemos la batalla que esperábamos con Hugo Rodríguez y con Esteban Ballín. Aquí no se va a decidir el título, sí se va a decidir en Cangas del Narcea, pero vamos a ver cómo llegan a Cangas del Narcea en función de lo que vaya pasando aquí con el reparto de puntos y demás. Además aquí la diferencia que tienen entre ellos ahora mismo es mínima, O sea, que ahí sí que puede pasar de todo. Ahí puede pasar de todo. Y en la LVN Cup sí, aquí sí se va a decidir el campeón, y ahora mismo el que lo tiene muy favorable es Pablo Jiménez, porque más allá de que va liderando el rally ahora mismo con 51 segundos de ventaja, pues vamos a ver si tiene una plácida tarde por delante para sellar el que sería además su segundo título consecutivo, porque hace justo un año lo vivimos en directo como festejaba y como celebraba el título de campeón. BMW, otro de los que aparecen en escena, es el de Samuel Fernández y el de Carlota Fernández, que están ahora mismo iniciando el descenso con... Ya lo veis, yo no sé si dando espectáculo o de verdad está sufriendo tanto en la parte húmeda, porque estamos viendo cómo se le va yendo poco a poco. Bueno, si ya es difícil un tramo que patina mucho, encima una tracción trasera, como es en este caso el BMW, pues se hace mucho más difícil, más espectacular para nosotros, obviamente, esa bajada, pero para ellos mucho más difícil, ¿no? Que seguramente también intentarán dar espectáculo, como no, pero bueno, es complicado mantenerse, porque repetimos, yo tenía la sensación, la esperanza de que está seco, porque aquí lo vemos prácticamente en seco. Esta parte donde de verdad ya está despejado, vemos sí que está seco. Que hay zonas que para nada, que no está nada seco, y veremos cómo están esos tramos de la tarde, porque van a ser realmente complicados, sobre todo ese tramo de San Luis, por longitud y bueno, por todo lo que conlleva de dificultad, y esa última parte que tú decías de la invernal, que yo sinceramente creo que es la más complicada
de ese largo tramo. Y luego no nos podemos olvidar tampoco del de la Felguera. El tramo nocturno de la Felguera, que tiene también una parte muy complicada intermedia donde probablemente no haya tantas diferencias porque probablemente llegue el rally no resuelto, pero prácticamente casi. Pero los dos tramos que yo creo que todo el mundo tenía anotados en la agenda hoy era el primer tramo, el de Baeres, y la primera pasada por el Pozo San Luis, que yo creo que son los dos tramos que tenían todos anotados que más van a decir. El tramo de la Felguera, más allá de la última parte, que es con mucha pendiente, y la bajada, es decir, la zona del Campo del Río, la primera parte es muy estrecha, es muy difícil, tiene buen piso, pero sí que si no ha secado del todo y hay humedades se va a complicar bastante. Y después de pasar el cruce, el famoso cruce de la carretera de la Gargantada hacia la subida, digamos, hasta esa es dificilísima. Esa tiene una parte intermedia muy técnica y con lo mismo, que si la suciedad y la hojarasca en esa segunda pasada encima de noche van a complicar bastante la vida. Y el condicionante que van a tener hoy es que los dos últimos tramos prácticamente gran parte de los equipos lo van a hacer nocturno, es decir, van a hacer el tramo del Pozo de San Luis de noche, ya con la complicación extra que tiene esa especial, que insisto es la más larga del rally, con casi 23 kilómetros. En imagen el Subaru Impreza del AGE, que estamos viendo ya en esa parte final. Siguen llegando equipos, también ya tenemos en esta zona de control stop al Escort RS con Diego Esteve. Vamos a charlar con él a ver qué sensaciones nos le deja esta cuarta especial del día. Terminamos el cuarto. Sí, bueno, para nosotros todo un placer, porque bueno, la carretera está muy guapa, pero hay algunas zonas con muchas humedades que bueno, llevas algún susto, pero bueno, el caso es seguir. Ahora ya secando el terreno. Sí, se nota la diferencia, está mucho más seco, se puede correr un poquitín mejor, pero bueno, poco a poco. Gracias. Venga, a vosotros. Está también con nosotros Samuel y Carlota, que son también pilotos de Langreo, en este caso hermanos. ¿Qué tal? Estamos viéndoos en directo, también disfrutando, pero sufriendo un poco porque, claro, se os iba con este trasero. Sí, la verdad que está muy fácil armarla, está muy difícil, mucho barro, pero bueno, estamos pasándolo como enanos y no podemos pedir más. Correr en casa siempre es un plus. Correr en casa mola mogollón. Pues a por los de la tarde, chicos. Muchas gracias. Mandar un beso ahora a mi enorme, que está en un examen hoy de posiciones, y a ver que se haga todo bien. Mucha suerte para ella. Y ya tenemos pues en ahí la se línea va de salida, Samuel. Curiosidad, tenemos en la línea de salida ya el último de los vehículos participantes. Sí, está Vanessa Martínez y Vanessa tomaría la Pombo, salida en esta especial. Están a punto de tomar la salida, es el Citroën AX que va a poner el punto y final a la lista de equipos que toman la salida en esta cuarta especial. Y hoy sí, íntegra, ¿eh? Sí. Los hemos visto del 1 hasta el 81. Sí, hasta el 81. Hemos tenido la oportunidad de ver. Hemos tenido un pequeño bloque de publi, no vamos a decir mentiras, pero prácticamente el 95% de los coches los hemos podido. O sea, que nos vienen muy bien esos bloques de publicidad, ¿no? No, pero bueno, una jornada, pues eso, mira, además ahora luce el sol, ha mejorado bastante la temperatura y tenemos ya, bueno, pues a todos los equipos participantes, pues en la especial o ya la han finalizado la misma, ¿no? La verdad que se está haciendo un rally duro, porque yo estaba mirando el número de abandonos que llevábamos, no solamente en esta prueba, porque en la especial de ahora son 4, pero en total llevamos una cifra de abandonos bastante considerable, pensando que no iba a ser, porque la cifra total, me falta solamente sumar un tramo, son 14 equipos participantes los que han tomado la salida y no continúan en carrera. La verdad que, bueno, pues con la suerte de al menos no haber tenido salidas de carretera, que es lo que nunca deseamos, y bueno, pues, más allá de las averías y de lo que son el mundo de las carreras, que son así, claro. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es poco a poco ya ir echando el cierre a esta primera retransmisión del día, la que hemos iniciado a las 11:15 de la mañana, donde Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez han marcado el mejor tiempo, les consolidan el liderato. Ahora mismo tienen también en sus manos ser nuevos campeones de Asturias de rallies. Nosotros lo que hacemos ahora es invitaros a que
partir de las 3:20, con esa clasificación que estáis viendo, esas distancias importantes de Alberto Ordóñez y de Pablo Sánchez respecto al resto de sus rivales, os invitamos que a partir de las 3:20 de la tarde os suméis con nosotros para disfrutar de la especial más espectacular, la más larga del día, puede que una de las más selectivas, y donde de verdad se va a decidir el Rally Ciudad del Langreo. Así que a partir de las 3:20 os esperamos en el Pozo San Luis. Hasta entonces, muy buenos días.